Saludo y felicitación a la Iglesia Bautista Miramonte en sus 50 años de vida. Qué privilegio, hermanos, y felicidades por el logro que el Señor les está permitiendo en este tiempo. Con mi esposa Astrid tuvimos el privilegio de trabajar en la Iglesia Bautista Miramonte del año 2001 al año 2007. Ella colaborando en la iglesia con los pastores, mi esposa, y su servidor colaborando y sirviendo en el área de misiones. Fue un verdadero tiempo de alegría y de servicio estar juntos con ustedes en ese tiempo ahí en El Salvador. Actualmente vivimos en la ciudad de Guatemala, pero quiero contarles también que nuestra hija Astrid Marie nació en El Salvador y creció ahí en la Iglesia Bautista Miramonte. Fue un gozo recibir el amor de toda la iglesia, las oraciones de toda la iglesia, para que mi hija estuviera ahí creciendo y nosotros sirviendo en los diferentes ministerios de la iglesia. Mi hija ya tiene 15 años de edad, así que llevamos y hemos heredado mucho la bendición y la hermandad, la amistad de la Iglesia Bautista Miramonte. Vivimos en la ciudad de Guatemala y con mi esposa Astrid servimos en el Seminario Teológico Centroamericano. Ella colabora en el área académica, en el área administrativa, y yo soy profesor en el área de evangelismo, discipulado y misiones. Y estamos contentos en la ciudad de Guatemala, sirviendo al Señor desde este lugar. La iglesia me ha pedido el tema, el proceso del discipulado. Y este proceso de ser y hacer discípulos, no solamente en nuestra Jerusalén o en nuestra Judea, o en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra, está bien definido en el libro de Mateo, en el capítulo 28. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, en todas las naciones. Y de eso se trata este proceso. Lo podemos resumir en eso, ahí lo vemos claramente. Ser y hacer discípulos de Jesucristo, seguidores de Jesucristo, que obedezcamos todos los mandatos que Cristo nos ha dado. Y dice la palabra: yo estaré todos los días hasta el fin del mundo, incluso en los momentos más difíciles que los discípulos veamos. Este proceso comienza nosotros como líderes, como siervos, como seguidores, como discípulos de Cristo, comienza haciendo lo que tenemos que hacer la voluntad de Dios, dejar el ejemplo, hacer las cosas para que en segundo lugar lo hagamos con otros. Escojamos discípulos fieles que sean capaces después de enseñar a otros, pero primero lo hacemos nosotros, les damos el ejemplo. Luego lo hacemos con ellos, es decir, los empoderamos, los involucramos en el ministerio y en tercer lugar dejamos que ellos lo hagan. ¿Qué quiere decir eso? Delegar, pasar la antorcha para que otros también lo hagan. Y precisamente encontramos en Jesucristo ese gran ejemplo, ese ejemplo que Él escogió, seleccionó a su equipo de discípulos para que luego ellos se reprodujeran, se multiplicaran. No era para que se quedaran ahí donde estaban, sino que ellos tenían que salir y reproducirse y multiplicarse. Y ese proceso Jesús lo hizo con 3 discípulos. Escogió a Pedro, a Jacobo, Santiago y a Juan. 3 personalidades muy diferentes, pero los escogió para estar con ellos y para que ellos después hicieran discípulos a otros. Así que este proceso no es de la noche a la mañana. Este proceso toma tiempo. Este proceso es transmisión de vida. No es transmisión de un conocimiento, de un seminario, de un instituto, de un manual. El proceso del discipulado es transferencia de vida, vida que se comparte con los demás. Yo creo que ustedes y yo hemos visto este ejemplo en muchos de los pastores y de los líderes
a través de los años en nuestra amada Iglesia Bautista Miramonte. Hemos visto que en 50 años la iglesia se ha reproducido, no solamente aquí, sino hasta lo último de la tierra. Yo creo que ese es el proceso sano de discípulos. No creyentes o asistentes a la iglesia o miembros de una congregación o que se involucran en un templo, sino que se están en sus hogares, en su estilo de vida, donde trabajan, donde estudian, se multiplican y empoderan a otros. Por lo tanto, nuestro desafío es que podamos ver en el proceso de discipulado, en el proceso de discípulos, varias generaciones. Por ejemplo, Jesús tenía a Pedro, Jacobo y Juan y a sus demás discípulos, y ellos se reprodujeron también y se multiplicaron en otros. Jesús alcanzó a otros 70, a 120, a 500, ¿verdad? Luego Pedro evangelizó a 3,000, después 5,000, y a través de las generaciones llegamos al día de hoy. Por ese proceso fuimos alcanzados en el proceso misional de la iglesia, que envió y salían obreros, salían discípulos consagrados, llevando las buenas nuevas del reino de Dios. Pablo es otro ejemplo. El apóstol Pablo fue discipulado, estuvo a los pies de Gamaliel. Luego Bernabé lo discipula, lo escoge. Luego Pablo es desafiado a escoger a Timoteo, y Timoteo va con Tito. Ahí vemos varias generaciones, por lo menos 4 diferentes generaciones de discípulos. Y quiero decirle, amada iglesia, amados hermanos, tenemos que ver a nuestros hijos, a nuestras generaciones futuras reproduciéndose como discípulos y no perdiendo esa fe, ese amor y esa esperanza. Y eso lo observamos cuando vemos a otros discípulos dando fruto, y ese fruto permanece para siempre. Ese fruto se multiplica. Así que nuestra oración, nuestro desafío debe ser: Señor, queremos ser tus discípulos, pero también queremos hacer tus discípulos, formar el carácter, la convicción. Hoy en día vivimos en un mundo tan peligroso, tan difícil, ataque a los valores cristianos, y es necesario un discipulado radical al estilo de Jesús. Un discipulado relacional, relaciones personales. Incluso ante el contexto actual tenemos que hablar de un discipulado virtual, de un discipulado digital, y conectarnos con todas las generaciones que tenemos delante de nosotros para llevarles el evangelio, pero no solo evangelizarlos, sino discipularlos, formar su carácter, enseñarles a orar, a ayunar, a ofrendar, enseñarles a no dejar de congregarse, enseñarles a ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñarles a que celebren la Santa Cena, la mesa del Señor juntos en comunión. Estos son los mandatos de Cristo. Pero el mandato más difícil que Él dejó no solamente eran esos, o leer la palabra de Dios, memorizarla, amar a Dios sobre todas las cosas, pero a tu prójimo como a ti mismo. Como discípulos de Jesucristo en este proceso, hemos sido muy confrontados con el mandato de amar a los más difíciles, amar a nuestros enemigos, amar a aquellos que están persiguiendo la iglesia, que están atacando los valores del evangelio. Pero nosotros tenemos que consagrar nuestra vida, entregar nuestra vida más como discípulos del Señor, y escoger hombres o mujeres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Así lo dijo Pablo a Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, sufre como soldado. Timoteo, esfuérzate en la gracia, siembra como un agricultor, sé fiel, constante, pero sobre todo lo que has oído delante de mí, lo que has visto delante de mí, esto encarga, encomienda a otros hombres o mujeres que sean fieles, que sean idóneos, que sean capaces de enseñar a otros. Si no logramos un proceso de discipulado, estamos fallando con la misión de la iglesia.
Y esto es un gran faltante hoy en día en la iglesia del Señor. Ver iglesias consagrándose, entregándose al evangelio integral, de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, pero llevarlo con gente consagrada, discípulos aprobados y probados por el Espíritu Santo. Un buen ejemplo es la iglesia en Antioquía, en Hechos 13. Había un equipo de pastores, de líderes, y el Espíritu Santo dice: yo quiero a Pablo y a Bernabé. Eran 2 discípulos consagrados, y así es como el Espíritu Santo habla a la iglesia escucha la voz del Espíritu Santo, y discípulos consagrados, aprobados, probados, entregados, son enviados para evangelizar, para influir en la esfera dentro de su Jerusalén o alrededor de su Samaria, su Judea y hasta lo último de la tierra. Y creo que la Iglesia Bautista Miramonte ha definido muy claramente esta visión y esta pasión, y creo que ahí estamos cumpliendo con la misión del Señor, de ser y hacer discípulos de Jesucristo, discípulos que se multiplican, discípulos que se empoderan y que van caminando y llevan una entrega de la convicción y el llamado de Dios. Así que, hermanos, un abrazo, saludos, bendiciones a cada uno de ustedes, y qué gozo compartir este proceso de discipulado en el cual todos tenemos que estar involucrados. Y no olvide escoger y seleccionar a esos discípulos que el Señor le ha pedido que usted seleccione, comenzando en su hogar, su familia, a su alrededor, ¿verdad? Y más allá, para que ellos a su vez se multipliquen, se empoderen en otros discípulos de Jesucristo. Bendiciones, y que el Señor esté con cada uno de ustedes ahora y siempre.